Todo ha sucedido hace tan solo un minuto. Una noticia tan sorprendente y tan difícil de comprender ya está conmocionando a toda la comunidad de montañeros y mucho más allá de ella. Eustace Conway, el hombre que construyó su identidad sobre la autosuficiencia, la supervivencia en estado puro y un vínculo inquebrantable con la naturaleza, se ha encontrado de nuevo en el centro de la atención pública. Pero esta vez la atención no se centra en sus habilidades en la naturaleza, su filosofía de vivir fuera de la red o su legendaria resistencia. Esta vez se trata de algo mucho más oscuro, mucho más misterioso. Los funcionarios que llevaban a cabo una investigación en su Turtle Island Preserve hicieron un descubrimiento en el interior de su viejo granero que ha dejado a todo el mundo, desde admiradores de toda la vida hasta experimentados agentes federales, haciéndose la misma pregunta: ¿qué escondió exactamente Eustace Conway todos estos años? Los testigos describen la escena como algo sacado directamente de las páginas de una novela de misterio. Cámaras ocultas, cajas selladas y un descubrimiento tan alarmante que las autoridades pidieron refuerzos inmediatamente. Lo que se ocultaba en ese granero puede tener el poder de reescribir todo lo que creíamos saber sobre el legendario montañés. Durante décadas el granero de Eustace Conway permaneció en silencio en el límite de la reserva de la Isla de la Tortuga. Construido con troncos tallados a mano y madera desgastada, no parecía más que una humilde estructura moldeada por el tiempo y el trabajo duro. Para cualquiera que pasara por allí, parecía una parte más de su paraíso autosuficiente, un lugar práctico para almacenar herramientas grano y los restos de una vida vivida lejos de la sociedad moderna. Sin embargo, los que conocían personalmente a Conway siempre percibieron que había algo diferente en él. El granero nunca fue un simple almacén, era un lugar sagrado. Eustace lo guardaba como una fortaleza, con un nivel de precaución que rozaba la obsesión. Los lugareños solían bromear diciendo que trataba el edificio más como un museo que como un taller, y advertía a los visitantes en repetidas ocasiones que no entraran a menos que él mismo lo autorizara. Ese secretismo que en su día se tachó de excentricidad hizo que lo que ocurrió a continuación fuera aún más inquietante. Según los primeros informes, el descubrimiento comenzó como una inspección rutinaria de seguridad. Después de que una serie de fuertes tormentas dañaran partes de Turtle Island Preserve, los funcionarios del condado fueron enviados para asegurarse de que las estructuras más antiguas seguían siendo estables y seguras. Cuando llegaron al granero, enseguida notaron algo inusual. Pesados pestillos de hierro reforzaban las puertas mucho más seguras de lo que se utilizaría normalmente para proteger el ganado o los aperos de labranza. Tras múltiples intentos fallidos de llegar hasta Eustace Conway, el equipo de inspección procedió con autorización de las autoridades locales y forzó la entrada. En cuanto entraron, la atmósfera cambió el aire, desprendía un olor a pino envejecido y aceite viejo. Pero bajo él persistía algo más, algo metálico ligeramente químico e inquietantemente estéril. A lo largo de las paredes había cajas cuidadosamente apiladas, todas ellas cuidadosamente etiquetadas, cubiertas de polvo y selladas con cera endurecida, como si no las hubieran tocado en años. El verdadero secreto se desveló por accidente. Uno de los inspectores dio una patada a una tabla suelta del suelo, dejando al descubierto una estrecha trampilla de madera casi imposible de ver desde arriba. Al abrir la trampilla, se descubrió una escalera que descendía hacia la oscuridad. Los investigadores vacilaron y dirigieron sus linternas hacia abajo. Lo que vieron provocó un escalofrío en todos los presentes. Debajo del granero había una cámara oculta. Las paredes estaban repletas de estanterías, con frascos de cristal, instrumentos oxidados y libros encuadernados en piel de animal. Enseguida quedó claro que alguien había estado trabajando allí abajo con cuidado deliberadamente y con la intención de no ser descubierto nunca. Se avisó inmediatamente a las fuerzas de seguridad. Uno de los primeros intervinientes admitió más tarde que ya no parecía estar dentro de un granero, sino en el mundo oculto de otra persona.
Las autoridades acordonaron la zona y ordenaron a todo el mundo que se apartara mientras empezaban a examinar el contenido. Fue entonces cuando llegó Eustace Conway. Los testigos afirman que no parecía conmocionado ni asustado, sino decepcionado. Al parecer murmuró en voz baja una sola frase. Se suponía que no iban a encontrar esto todavía. Hasta ahora las autoridades se han negado a comentar la verdadera naturaleza de lo que se descubrió bajo el granero. Sin embargo, los conocedores afirman que no se parece a nada que se haya relacionado antes con Eustace Conway. Para un hombre que dedicó su vida a la sencillez y la transparencia, esta capa oculta sugiere algo mucho más complejo y tal vez mucho más peligroso. Cuando los investigadores descendieron a las profundidades de la cámara, esperaban encontrar viejos aperos de labranza o antigüedades olvidadas. En su lugar hallaron lo que parecía ser un archivo privado meticulosamente organizado, una cámara acorazada subterránea conservada con extraordinario cuidado. El aire estaba cargado de polvo y desprendía un inconfundible olor a formaldehído. Decenas de frascos de cristal llenaban las estanterías, cada uno de ellos con órganos de animales conservados, plumas, huesos y extraños especímenes botánicos que parecían brillar débilmente bajo los rayos de la linterna. Junto a ellos había diarios encuadernados a mano y sellados con cera, etiquetados con frases crípticas como «Estudio de ciclos, datos de reversión» y «Proyecto de legado vivo». Los investigadores observaron que la instalación parecía el lugar de trabajo de un científico de campo, más que el de un leñador solitario, alguien movido por una necesidad obsesiva de catalogar y comprender cada fragmento del mundo natural. Sobre una vieja mesa de madera había un surtido de herramientas, escalpelos, jeringuillas, lentes de aumento, y lo que parecían ser microscopios hechos a mano con vidrio recuperado. Algunos instrumentos tenían décadas de antigüedad, mientras que otros parecían recién forjados, lo que sugería que el trabajo que allí se realizaba había continuado en los últimos años. Al fondo de la cámara había varias cajas grandes. Algunas llevaban marcas descoloridas del Servicio Forestal de EEUU. Otras llevaban números de serie que empezaban por FED y BIO, lo que implicaba que habían pertenecido a un proyecto financiado por el gobierno. Una caja contenía bobinas de película, cada una cuidadosamente etiquetada con la inconfundible letra de Eustace Conway. Una nota decía: Ciclo 19, observaciones de adaptación consciente. Las autoridades no han revelado el contenido de las filmaciones, pero una fuente anónima implicada en la investigación declaró que lo que vieron no debería existir. Los primeros análisis de los diarios revelaron bocetos de anatomía humana, entrelazados con diagramas de sistemas nerviosos animales, lo que sugería un intenso estudio de los paralelismos entre el hombre y la bestia. Había notas detalladas que describían experimentos de resistencia y observaciones sobre cómo responde el cuerpo humano a la inanición, el aislamiento y el frío extremo. Algunas anotaciones estaban firmadas con las iniciales EC y fechadas en fecha tan reciente como 2019, otras no llevaban firma alguna, como si hubieran sido escritas por alguien totalmente distinto. En un rincón sombrío de la cámara había un viejo cofre de madera lleno de huesos. Muchos eran claramente de animales, pero unos pocos eran innegablemente humanos. Todavía se está investigando si eran artefactos arqueológicos o algo mucho más reciente. Durante todo el descubrimiento, Eustace Conway se negó a dar explicaciones. Los testigos afirman que permaneció en silencio en lo alto de la escalera, observando a los investigadores con una expresión de sereno desafío. Antes de darse la vuelta, pronunció una sola frase: «No están preparados para ver lo que yo he visto». Esa única frase ha alimentado un sinfín de especulaciones. ¿A quién se refería con ellos? ¿Qué conocimientos creía que el mundo no estaba preparado para afrontar? Sea cual sea la verdad, un hecho es ahora innegable. El granero nunca fue un mero lugar de almacenamiento. Era una cámara acorazada.
y lo que ocultaba puede ser la revelación más impactante de toda la vida de Eustace Conway. A la mañana siguiente, Turtle Island Preserve no parecía tanto una pacífica granja como un lugar de investigación vigilado. Cinta amarilla. Rodeaba el granero, vehículos de la policía bordeaban el camino de tierra, y los periodistas se reunían en los límites de la propiedad desesperados por obtener respuestas. Por primera vez en años, el santuario de Eustace Conway, la obra de su vida, estaba repleto de gente que no entendía su mundo. En el interior del granero, los investigadores catalogaron meticulosamente todo lo encontrado bajo tierra, registrando cada objeto y sellándolo como prueba. El ambiente era tenso. Los agentes locales susurraban que toda la escena parecía sacada de una operación gubernamental, no de una investigación en un pequeño pueblo. Lo que más les desconcertó no fue solo lo que encontraron, sino por qué estaba allí. ¿Qué hacía Eustace, un hombre que dedicó su vida a la sencillez y la vida natural, con objetos que parecían restos de investigaciones secretas? Cuando Eustace por fin dio un paso al frente para hablar, la multitud enmudeció. Tranquilo y estoico, no negó la propiedad de los materiales. Todo lo que hay en ese granero, dijo, fue puesto allí con intención. La tierra esconde verdades que nos negamos a ver. Yo solo las conservo. Esa declaración suscitó más preguntas que respuestas. ¿De qué verdades hablaba? Algunos periodistas le preguntaron por las cajas marcadas con códigos gubernamentales, pero Eustace se negó a dar más detalles. Esas marcas, dijo, no me pertenecen, pertenecen a la historia. Luego, sin decir nada más, se marchó dejando atónitos a los investigadores. En las horas siguientes, varios organismos se unieron al caso, entre ellos funcionarios de medio ambiente y conservación histórica. Según las filtraciones, los hallazgos preliminares sugerían que algunos de los artefactos eran anteriores a la propiedad de Eustace, posiblemente de décadas atrás. Podría haber descubierto algo mientras ampliaba su coto y haber optado por ocultarlo en lugar de denunciarlo. Sus seguidores insisten en que estaba salvaguardando descubrimientos que el mundo moderno explotaría o destruiría, pero los escépticos sostienen que su comportamiento mostraba signos de secretismo rayanos en la paranoia. Sus amigos lo describen como una persona obsesionada, en los últimos años, que a menudo pasaba las noches en el granero hasta bien entrada la noche. A mediodía, los rumores estallaban en Internet. Se hablaba de experimentos biológicos, restos antiguos, e incluso reliquias clasificadas enterradas bajo la isla de la Tortuga. Nada de ello estaba confirmado, pero quedaba un hecho innegable. Las pruebas sustraídas del granero de Eustace Conway estaban ahora bajo custodia federal. Su apacible imagen de sabio ermitaño de los montes Apalaches se había hecho añicos. El hombre, que una vez fue famoso por vivir en armonía con la naturaleza, se encontraba ahora en el centro de un misterio que podría reescribir su legado. Sin embargo, a pesar de todo, Eustace no mostró miedo, solo una tranquila convicción. Para él, esto nunca fue un descubrimiento. Era una revelación largamente esperada. Para comprender el impactante descubrimiento que se produjo bajo el granero de Eustace Conway, los investigadores recurrieron a su pasado con la esperanza de descubrir qué podía llevar a un hombre entregado a la sencillez a ocultar lo que parecía un laboratorio secreto. Nacido en 1961 en Carolina del Sur, Eustace creció en un estricto hogar académico donde el conocimiento se valoraba por encima de todo. Su madre era maestra, y su padre, un intelectual severo, le empujaba a desafiar las convenciones. Desde muy pequeño, Eustace mostró una inusual fascinación por la biología y la condición humana. Mientras otros niños jugaban, él diseccionaba pequeños animales para entender cómo funcionaba la vida. Esa curiosidad le llevó a la Universidad Estatal de los Apalaches, donde estudió estudios medioambientales y antropología. Los profesores le recordaban como un estudiante brillante pero poco convencional, que no solo cuestionaba el progreso humano, sino también su coste moral. Una vez escribió en un artículo que la civilización es el experimento y la naturaleza el control. Después de graduarse,
Se embarcó en expediciones extremas en la naturaleza, viviendo en cuevas y bosques, poniendo a prueba su resistencia a los elementos. Sus amigos dicen que llevaba diarios detallados sobre cómo el cuerpo y la mente humana se adaptan bajo presión, notas inquietantemente similares a las encontradas en el granero. Uno de sus primeros compañeros recordó una vez que Eustace pasó todo un invierno aislado en las montañas Blue Ridge, con solo un cuchillo, diciendo que era para investigar. Cuando el equipo de investigación descubrió en el granero unos diarios etiquetados con datos de estudios de ciclos y reversiones, quedó claro que sus experimentos no habían terminado hacía décadas, sino que habían evolucionado. Los diagramas escritos a mano comparaban la anatomía moderna con las adaptaciones primitivas para la supervivencia, lo que sugiere que estudiaba cómo devolver a la humanidad a un estado más primitivo. Algunos incluso teorizan que no se limitaba a observar la naturaleza, sino que intentaba fusionarse con ella. Para muchos, Eustace era un filósofo de la naturaleza, pero para otros estos hallazgos lo pintan como algo mucho más complejo, un hombre que pudo haber desdibujado la línea que separa la ciencia de la supervivencia. Y si su pasado sirve de indicio, lo que los investigadores encontraron a continuación llevaría esa línea más allá de lo comprensible. Cuando los investigadores regresaron al granero de Eustace Conway para realizar una segunda batida, no esperaban encontrar nada más allá de los especímenes conservados y los diarios. Pero en lo más profundo de las pilas de maderas viejas y maderos desgastados, un agente se fijó en un panel de la pared que no encajaba del todo con el resto. La veta de la madera corría en sentido opuesto a las demás, y cuando se golpeaba ligeramente, producía un eco hueco. Lo abrieron, y lo que encontraron dentro silenció toda la sala. Oculta tras el panel había una cámara sellada no mayor que un armario. Dentro, tendida sobre una mesa de madera bajo una sábana de lona, había una figura esquelética. A primera vista parecía humano. Pero como pronto descubrieron los forenses, no lo era. Las proporciones eran incorrectas. Los brazos eran más largos, los dedos anormalmente finos, y la mandíbula más estrecha que cualquier espécimen humano conocido. Incluso la densidad ósea, cuando se escaneó, no coincidía con la anatomía estándar. El esqueleto había sido tratado con un compuesto de conservación desconocido que impedía la descomposición, pero dejaba los huesos con un tenue brillo metálico. Junto a los restos había un diario abierto escrito con la letra inconfundible de Eustace. La entrada decía: encontrado en el lecho de un arroyo cerca de la cresta. Movimiento antes de la quietud. Estructura más allá del patrón humano. La fecha: octubre de 2020, hace menos de 5 años. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Estaba Eustace documentando un descubrimiento o confesando algo que él mismo había creado? Algunos investigadores susurraron que la estructura esquelética se parecía a algunos de sus bocetos anatómicos etiquetados como modelo de reversión adaptativa. De ser cierto, sugería que Eustace había estado experimentando o conservando algo que desafiaba la clasificación científica. Cuando se le volvió a interrogar, no dio respuestas directas. Al parecer le dijo a un agente: no es lo que usted cree, no es muerte, es transición. Las autoridades se incautaron inmediatamente de los restos y los trasladaron a un centro seguro para su estudio. Pero ninguno ha dado a conocer detalles desde entonces. La repentina implicación del FBI no hizo sino avivar los rumores de que lo que yacía bajo el granero de Eustace no era de este siglo ni de esta especie. Por ahora, la explicación oficial sigue pendiente de verificación, pero los que vieron el esqueleto con sus propios ojos dijeron lo mismo. No era humano ni antiguo, era algo intermedio. La noticia del esqueleto se extendió más rápido de lo que cualquiera de los funcionarios podía contenerla. Y en cuestión de días la historia se había hecho pública. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, investigadores aficionados diseccionando cada foto filtrada, y canales conspirativos afirmando que el descubrimiento demostraba que Eustace Conway había descubierto pruebas de algo de otro mundo, o algo deliberadamente enterrado por la historia. Pero en medio del caos, una cosa quedó clara: la gente tomaba partido.
Los partidarios de Eustace salieron en su defensa y lo calificaron de visionario incomprendido. Argumentaron que los restos eran un modelo didáctico o parte de un antiguo estudio antropológico que Eustace había conservado por respeto científico. Muchos señalaron su dedicación de toda la vida a la educación y la conservación como prueba de que nunca fabricaría algo para llamar la atención. Pero los escépticos y los investigadores no estaban convencidos. Para ellos demasiados detalles no cuadraban los extraños diarios codificados, las marcas clasificadas del gobierno, y el hecho innegable de que los huesos nunca se habían registrado ni notificado. Algunos incluso sugirieron que Eustace se había topado con pruebas de una especie aún por descubrir, o tal vez con algo ocultado intencionadamente por las autoridades hacía mucho tiempo. A pesar de todo, Eustace permaneció en silencio, rehusando las entrevistas y evitando las apariciones públicas. Cuando finalmente respondió, no fue a través de la televisión ni de la prensa. Fue a través de una nota manuscrita clavada en la puerta del granero. Decía: «La naturaleza es más antigua que la verdad. Lo que tememos lo enterramos. Lo que enterramos la tierra lo recuerda». Aquellas palabras no hicieron sino ahondar el misterio, desatando el frenesí entre los desesperados por interpretar su significado. ¿Admitía haber encontrado algo antiguo o advertía al mundo sobre lo que yace bajo nuestra propia historia? Mientras tanto, vehículos federales seguían llegando a la reserva de la isla de la Tortuga, retirando cajas y contenedores sellados bajo una fuerte vigilancia. Las autoridades mantuvieron un estricto secreto y se negaron a confirmar si los restos eran humanos o de otro tipo. Pero los lugareños murmuraban que el comportamiento de Eustace había cambiado. Dejó de dar clases, pasaba horas a solas junto al río y dijo a sus amigos íntimos que no están preparados para lo que se avecina. Lo que es seguro es que el tranquilo paraje natural, que una vez llamó hogar, se había convertido en la zona cero de una de las investigaciones más extrañas de los últimos tiempos. Y si los rumores sobre los diarios eran ciertos, el esqueleto podría no haber sido el único secreto enterrado bajo la isla de la Tortuga. A medida que los investigadores continuaban excavando bajo el granero de Eustace Conway, lo que empezó como una simple excavación se convirtió en algo mucho mayor. Bajo los cimientos, los equipos descubrieron una serie de túneles interconectados, pasadizos estrechos tallados a mano que se adentraban en la tierra. Las paredes estaban revestidas con soportes de madera y viejos ganchos de linterna, lo que sugiere que quien los construyó había pasado años trabajando bajo tierra. Un túnel se extendía casi 200 pies antes de abrirse a una cámara mayor. Dentro, había más artefactos: jaulas de metal oxidado, frascos de cristal llenos de un líquido turbio y una enorme mesa de madera cubierta de mapas y diagramas antiguos. Los mapas no solo mostraban la isla Tortuga, se adentraban en la cordillera de los Apalaches, marcando puntos etiquetados como Runo hasta R7, Nadie podía explicar qué significaban los símbolos, pero todos correspondían a remotas zonas salvajes, conocidas por extrañas leyendas locales. El descubrimiento reavivó las teorías de que Eustace había formado parte de algo más grande de lo que nadie creía. Un estudio privado, tal vez incluso un programa medioambiental encubierto que se remonta a décadas. Uno de los documentos hallados en el túnel llevaba un sello oficial: Departamento de Interior, 1987, Sin embargo, cuando se contactó con el departamento, este negó tener constancia de tal expediente. Cuando Eustace fue confrontado con las fotos del túnel, mantuvo la calma. La naturaleza también guarda registros, según parece, le dijo a un agente. Solo hay que cavarlo bastante hondo para encontrarlos. Desde entonces, esta críptica afirmación ha alimentado las especulaciones en Internet. Algunos afirman que los túneles eran antiguas cámaras funerarias, mientras que otros creen que el propio Eustace los amplió para ocultar descubrimientos que no tenían explicación. Sea cual sea la verdad, cuanto más profundizaban los investigadores, más se daban cuenta de que no se trataba de un simple sistema de almacenamiento. Era una red construida, planificada metódicamente
cuyo diseño se hacía eco de los bocetos de los diarios de Eustace. Un agente lo describió como parte mina, parte museo y parte mensaje. Aún más inquietantes eran los tenues grabados de las paredes del túnel, símbolos parecidos a constelaciones, pero dispuestos en patrones que no se ven en los mapas estelares modernos. Los expertos aún los están analizando, pero un investigador admitió que parecían más coordenadas que decoración. La búsqueda se interrumpió tras recibirse informes sobre la inestabilidad del terreno, pero no sin antes realizar un último descubrimiento escalofriante, una segunda entrada oculta a casi 800 metros de distancia camuflada, bajo árboles caídos que sugería que los túneles se extendían mucho más allá del granero, y tal vez conectaran con algo aún por descubrir. Mientras la oscuridad se cernía sobre la isla de la Tortuga, un investigador resumió mejor el ambiente. No es solo lo que hay bajo el granero lo que nos asusta, sino lo que aún podría haber ahí fuera. Pasaron las semanas y la investigación en torno a la propiedad de Eustace Conway alcanzó un punto de ebullición. Los funcionarios se negaron a hacer comentarios, pero los informadores empezaron a filtrar fragmentos de lo que se había descubierto en los túneles. Entre los artefactos sacados del lugar había un último diario encuadernado en cuero, escrito enteramente de puño y letra de Eustace, y sellado en una caja metálica. Cuando se abrió la primera página contenía una sola frase: «Si encuentran esto, el ciclo ya se está repitiendo». Las siguientes entradas estaban llenas de cálculos, dibujos de estructuras esqueléticas y notas que describían la armonía biológica entre la forma humana y el entorno. Pero lo que realmente conmocionó a los investigadores fue una sección final escrita en tinta roja, una especie de confesión. Eustace detalló cómo décadas antes había desenterrado cerca de la ribera de la isla de la Tortuga unos restos que no pertenecían a ninguna especie conocida. Afirmaba que los huesos formaban parte de un linaje anterior a la humanidad, algo que no era ni bestia ni hombre, sino el equilibrio intermedio. Según sus notas, los restos emitían un tenue residuo bioluminiscente, la misma sustancia que se encontró más tarde en el esqueleto de su granero. Escribió que mantuvo oculto el descubrimiento para evitar el borrado institucional, temiendo que una vez que el gobierno lo supiera, la verdad se desvanecería como todas las demás. La última entrada, fechada unos meses antes de la investigación, decía: «Se están despertando de nuevo bajo la cresta. La Tierra recuerda a sus creadores». Después de eso, Eustace desapareció. Abandonó la isla de la Tortuga sin previo aviso con su camioneta abandonada cerca de la linde del bosque y las herramientas todavía ordenadas en su porche. A día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido. Las autoridades cerraron los túneles y confiscaron la propiedad alegando riesgos biológicos, pero nunca se publicó un informe oficial. Algunos dicen que el lugar ahora brilla tenuemente por la noche, una suave luz que se eleva desde el suelo donde una vez estuvo el granero. Otros creen que Eustace encontró lo que había estado buscando toda su vida, una conexión entre el hombre y el mundo natural que nadie más estaba destinado a ver. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: lo que encontraron en el granero de Eustace Conway cambiará para siempre la historia del último montañés de América, y quizá la historia de la propia humanidad.